Gracias por continuar en sintonía con nosotros en Neón y en nuestras versiones digitales. Y justamente pues tenemos que hacer contacto, a quien agradecemos el favor de esta conversación, con la doctora Sara Mota, pediatra infectóloga, y con quien se hace necesaria y obligatoria esta conversación respecto a la combinación de vacunas y la pertinencia de una tercera dosis, a propósito del debate que precisamente en la República Dominicana se ha iniciado desde la pasada semana, luego de que nuestras autoridades pues anunciaran ya la apertura y la disponibilidad de vacunas para una tercera dosis, sobre todo combinando laboratorios distintos. Una conversación más que necesaria. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días. Espero que me escuchen bien. Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos perfectamente. Perfecto, gracias. Gracias. Mira, es lamentable que tomando en cuenta todas las controversias con el coronavirus debido a las teorías conspiratorias y miles de versiones que se han dado en torno al tema, y por supuesto que las vacunas no escapan a ello, quizás algunas declaraciones que podríamos decir fueron un poco apresuradas, sean caldo para precisamente se vean estas teorías de conspiración. Porque precisamente se creó una controversia debido a que cuando el gobierno declara de que se va a aplicar una tercera dosis, muchas sociedades médicas y algunos entes de opinión independientes establecieron de que lo ideal sería concentrarnos en una segunda dosis, que aún les faltan muchas personas, y luego hablar de una tercera dosis. Y comenzaron a aparecer también las opiniones sobre estudios que no garantizaban eso. Y entonces luego el gobierno se retracta, habla de que primero vamos a vacunar con 2 y luego hablamos de 3, y entonces vuelven a aparecer aquellos que les gusta atacar y se concentran en buscar los pequeños defectos que pueda tener algunas declaraciones o algunas medidas para entonces crear la controversia. Por eso ponía un post sobre la tercera dosis, ahora controversial precisamente quizás porque no nos hemos manejado apropiadamente. Entonces, ya yendo al punto que a ustedes les interesa, ¿se necesita una tercera dosis? Probablemente sí. Ahora bien, precisamente se están realizando los estudios para valorar qué tan necesario es esa tercera dosis y sobre todo cuál sería el intervalo en el que se colocaría. Y me explico. Se habló de que la tercera dosis se aplicaría un mes después. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer-BioNTech, esto de laboratorio ha establecido de que probablemente se necesitará una tercera dosis de su vacuna a los 6 o 9 meses luego de colocada la última dosis, debido a que han ido observando que probablemente los anticuerpos que se generan luego de la vacunación pues bajan a los 6 meses, y que se necesitaría ese booster justamente en ese tiempo para aumentar esos anticuerpos. Aquellos que tienen, por ejemplo, niños, no sé por qué la gente se sorprende tanto de que se necesita una tercera dosis o un refuerzo, si los que tienen niños, por ejemplo, saben que cuántas vacunas no se le colocan a los chiquitines en su primer año de vida. Y de hecho, las vacunas que se colocan a los 2, 4, 6 meses son las mismas vacunas, precisamente completando dosis, y luego se refuerzan a lo largo de la vida. Pongo este ejemplo para que las personas entiendan de que hablar de terceras dosis, hablar de refuerzos, no es algo inventado con el coronavirus, sino es algo habitual en el tema de las vacunas, porque cuando vamos aplicándola vamos viendo que posiblemente necesitemos reforzar la respuesta inmunitaria para garantizar una protección. En cuanto a la combinación, los laboratorios de Pfizer-BioNTech y el laboratorio que fabrica la vacuna Moderna sí han estado investigando sobre la posible intercambiabilidad de sus vacunas, así como la de AstraZeneca. Es decir, estos laboratorios sí han estado, sobre todo Pfizer y AstraZeneca, han estado evaluando la posibilidad de que sus vacunas puedan ser intercambiadas, pero no hay estudios de intercambiabilidad con la Sinovac, que es la que la gran mayoría de las personas en nuestro país tiene, de intercambiarla con otras vacunas. Todo esto está, digamos, en un área de teoría. Se están haciendo esas investigaciones, se están corriendo actualmente. E incluso también, justamente ayer, se reunía el Comité de Prácticas sobre Inmunizaciones de los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos. Se reunían sobre este tema y quedaban claro
de que probablemente serían aquellos pacientes de más riesgo los que necesitarían esa tercera dosis. Entiendas, el personal de salud por su alta exposición, aquellas personas, por ejemplo, recipientes de trasplante, receptores de trasplante, que son personas cuyo el tratamiento de trasplante lleva a bajar sus defensas para que no rechacen el trasplante. Y pues, por ejemplo, algunos inmunodeprimidos. De hecho, posiblemente se recomendaría esa tercera dosis primero a personas con algún tipo de compromiso en su sistema inmunitario, el personal de salud. Y ya luego probablemente a las demás poblaciones, pero todavía no están claras las directrices porque los estudios sobre esto se están llevando a cabo en este momento. Y por otro lado, y ya para terminar y entonces abrir a las preguntas, ya para terminar la idea, y discúlpenme, por otro lado, hablábamos de la prematuridad de la sugerencia porque nos faltan todavía una gran cantidad de personas por recibir la segunda dosis, que es lo que va primero. Entonces, cuando tengamos un 90% de nuestra población base vacunada con las 2 dosis, entonces ahora vamos a hablar de cuándo sería esa tercera dosis y con cuál vacuna. Probablemente cuando ya alcancemos ese número, va a estar más clara la recomendación de cuál será el intervalo de esa tercera dosis, sobre todo, y si se puede hacer evidentemente con una marca diferente de vacuna, que no solamente es una marca diferente de vacuna, sino también un tipo de vacuna hecha con una ingeniería diferente, porque recordemos que hay vacunas de virus vivos inactivados, como es la Sinovac, Sinopharm, y vacunas a base de ARN mensajero, como es la de Pfizer. Doctora Mota, de todo esto que usted nos ha explicado, es evidente que el discurso con relación al tratamiento para la prevención y erradicación masiva, digamos, de la virosis del COVID no ha cambiado. Es decir, el discurso sigue siendo el mismo por parte de la clase médica, de las organizaciones que manejan el tema de contagios masivos, epidemias y pandemias. Entonces, tratar de que sea usted, que es médico, Galena, que nos interprete el cambio de política doméstica de nuestro gobierno es un desafío al cual yo no la voy a someter. Lo que sí me interesaría definitivamente, haciendo abuso de su experticio, es tratar de conocer cuál sería la recomendación de la Sociedad de Pediatras y demás entidades con las cuales usted sí tiene, digamos que comulga de manera más cercana, con relación al tratamiento epidemiológico de los niños y niñas menores de 12 años. Porque ya sabemos que a los mayores de 12 años está abierto el proceso de inoculación, pueden ir a vacunarse. Nosotros estamos ahora mismo a unas 6 semanas, 7 semanas del inicio del año escolar 2021-2022 y obviamente para toda la comunidad educativa privada y la pública también, pero la privada, que es la que nosotros nos debemos, pues les interesa saber si tendremos algún proceso de inoculación o si es recomendado un proceso de inoculación para los niños entre 2 y 12 años o si sencillamente podemos asistir a las escuelas, a los colegios en este caso, tranquilamente, porque efectivamente el COVID tiene unos niveles de contagio muy bajos a la hora de los niños menores. Bueno, es una pregunta interesante en esa población porque hay algo que aclarar. No es que la tasa de contagio en los menores sea baja, lo que pasa es que generalmente su sintomatología no es grave y no requiere manejo, pero son incluso transmisores. Y de hecho, algo que preocupa a la comunidad científica de manera general es que generalmente cuando tú vacunas contra un patógeno X o contra un tipo de virus o bacteria, en una población, a veces esos microorganismos migran a otra población. Es decir, uno vacuna a una población de una edad, por ejemplo, esa de 12 a 18 años, por poner el ejemplo precisamente de la población que ustedes manejan en el colegio, que usualmente esa es la edad a la que uno estudia, ¿no?, a nivel básico. Y puede ser que como el virus no encuentra cabida en esa población, entonces se mueva a otra población. Bueno, precisamente el discurso no cambia porque el coronavirus es el que cambia. Entonces siempre estamos hablando de esperar más resultados de algunas cosas. Recordemos que a diferencia de otras
enfermedades, como el caso de la influenza, que tenemos ya muchos años conociéndola y podemos decir con seguridad, sí, vacúnese con esta vacuna y vacúnese en este tiempo. Con el coronavirus aprendemos día a día, y eso que ya hemos aprendido bastante. Después de 2 años de pandemia, muchas cosas las tenemos claras, otras lamentablemente todavía no tanto. Precisamente, hoy justamente antes, en lo que venía de camino a conectarme con ustedes, veía un titular sobre la prueba de una vacuna en 500, solamente 500 niños por encima de los 2 años, y ya se están llevando... Sí, eso fue la Sinovac que le hicieron en China, ¿no? Sí, no, y también la vacuna de Pfizer ha recibido aprobación para iniciar la investigación de probar la seguridad y la eficacia en niños menores de 12 años para eventualmente también vacunar a esa población. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer para proteger a esos menores de 12 años? Que los mayores de 12 estén correctamente vacunados, y lamentablemente tenemos que continuar con las medidas de distanciamiento físico, mascarillas e higiene. En el caso de los colegios, las instituciones educativas, hay protocolos que están disponibles incluso tanto en español como en inglés a través de los centros de control de enfermedades sobre cómo tener una educación con presencia física en el plantel escolar con seguridad. Ventilación de las aulas, mantener una distancia mínima entre un niño y otro, el uso de mascarilla, la higiene, y sobre todo en los niños más pequeños, enseñarlos a que no pueden compartir algunas cosas con sus amiguitos por este momento, porque sabemos que los niños utilizan sus cosas personales, pero que los más pequeñitos a veces pues comparten, y si se descuida la tía en un momento de la merienda, uno le da lo otro, eso son cosas que pasan y que incluso pueden transmitir hasta otras enfermedades. Pero actualmente, a lo que se refiere al coronavirus 19, los mecanismos de prevención para la población e incluso hasta para la vacunada se refieren a las medidas básicas de distancia, mascarilla e higiene. Es probable que en unos cuantos meses, posiblemente antes de que finalice el año, ya tengamos un poco más claro, tengamos las recomendaciones para la vacunación de los más pequeños, pero por ahora solamente para ellos. Es importante también señalar algo, señor Garrido y amigos, de que hablar de la erradicación del coronavirus 19 pues todavía parece un poco quimérico. Es una ilusión que tenemos todos, pero no se vislumbra que en el futuro podamos erradicar este virus. De lo que sí podemos, a lo que podemos aspirar es a aprender a vivir, a convivir con él, a controlar la tasa de infección, a tener más herramientas para evitar la progresión a gravedad en los pacientes y a encontrar vacunas que sean incluso más seguras para evitar sobre todo la transmisión y la infección, que es lo que parece que podemos conseguir más pronto. Pero erradicación, como hablamos de otras enfermedades que están prácticamente inexistentes en el mundo gracias a la vacunación, todavía con el SARS-CoV-2 no podemos dar esa promesa. Sí de controlarlo, sí de aprender a convivir mejor con él, pero de controlarlo definitivamente todavía eso está un poquito lejos en el horizonte. Bien, pues doctora, en el caso específico de la vacuna que se ha estado aplicando en los adultos en la República Dominicana, que es la Sinovac, es la que ha estado quizá presentando un poquito más de inquietud, porque aunque hay algunos estudios que plantean la necesidad de que se puedan aplicar terceras dosis con cualquiera de las vacunas, y es lo normal por lo que usted describe, en el caso de Pfizer y de Moderna, se ha hablado de que la inmunización pudiera estarse prolongando por varios años, mientras que, por ejemplo, con vacunas como la Sinovac, pues se ha hablado de 6 meses, de 9 meses. ¿Realmente habría, dentro de su experiencia, la necesidad de tener esa celeridad en el tema de la vacuna? Y si tiene la información, considerando la cantidad de vacunas que estamos recibiendo en el país, ¿se pudiesen guardar en las condiciones de refrigeración apropiadas para ese entonces, o habría que estar cada cierto tiempo pues trayendo nuevas vacunas? Porque tenemos vacunas, muchas.
Afortunadamente. Bueno, precisamente también el laboratorio Sinopharm, que es el que manufactura la Sinovac, también que se recibe el nombre de Sinopharm en otros países, ha estado realizando evaluaciones de su propia vacuna y en ese caso se vacunaría a la persona con la misma Sinovac en una tercera dosis. El intervalo de una tercera dosis de Sinovac sí sería más corto. En el caso de las demás vacunas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, se habla así de un intervalo mayor. Incluso se ha valorado la posibilidad de que se tenga que vacunar anualmente, como se hace con el caso de la influenza, que nos debemos vacunar todos los años por variaciones que tiene el virus. También se está valorando eso. Es decir, las cosas que están actualmente en valoración por las comunidades científicas y por las entidades regulatorias en Estados Unidos y Europa, y también entidades regulatorias a nivel de países latinoamericanos, es no solamente la pertenencia de una tercera dosis y cuándo sería esa tercera dosis, sino también la posibilidad de que se tenga uno que vacunar cada cierto tiempo con una vacuna contra coronavirus, y de ahí la importancia de establecer la intercambiabilidad, de que cuando ya yo tengo mi esquema completo con Sinovac o con AstraZeneca, si tengo que revacunarme en el 2022, pueda ser con la que esté disponible en ese momento. Y establecer que sí, que hay capacidad para almacenar de manera apropiada las vacunas, sobre todo aquellas como la Sinovac y la AstraZeneca, que tienen básicamente las mismas reglas de conservación que la mayoría de las vacunas ya conocidas en el mercado. Excelente. Bueno, pues. Bueno, doctora, muchísimas gracias por arrojarnos un poquito más de luz dentro de todo este tollo y esta sobre todo lo variante de la comunicación y muchas cosas, mucha gente hablando al mismo tiempo, a veces con ideas hasta contradictorias, ¿no? La buena nueva es que por lo menos la población infantil ya sabemos cómo manejarla, esperar dentro de 6 meses el protocolo de vacunación de los niños menores de 12 años, una vez que las vacunas todas hayan sido probadas lo suficiente con los menores. Y mientras tanto tratar de normalizar al máximo las relaciones y las actividades a las cuales ellos tienen derecho y están obligados, ¿no? Y la necesidad. Tienen el derecho y tienen la necesidad, doctor. Que sobre todo son las actividades escolares. No, y hay y disculpe que nos interrumpa, y sobre todo las nuevas amenazas que están por detrás del coronavirus, que son precisamente, por un lado, uso de antibióticos indiscriminado que aumenta la resistencia y eso complica el tratamiento de algunas infecciones, y por el otro, la gran cantidad de niños y personas de todas las edades que han presentado sobrepeso, obesidad, con el riesgo que lleva esto. Precisamente porque estamos confinados, porque comemos más y porque están muy limitadas las actividades al aire libre, el ejercicio en algunas ocasiones, y no sobre todo es el tema de la educación, sino también de esas actividades físicas que también se realizan a nivel escolar, que son muy importantes también para la salud completa y global de los más pequeños. Son muchas cosas que el coronavirus pone en peligro, no solamente en el plano de lo que hace el coronavirus propiamente como enfermedad, sino todo lo colateral que se desencadena desde el punto de vista económico y también de su impacto en el tema de la salud en otro sentido. Viendo la salud de forma integral. Así es. A esos pacientes que usted tenga, doctora, que estén con problemas de estrés, de ansiedad o de sobrepeso, pues usted los recomienda que vengan aquí al campamento de Play and Learn, que aquí van a hacer mucho ejercicio, y si quieren una actividad más en familia, pues entonces allá en el rancho también los recibimos para que estén y se puedan mover al aire libre. Muchísimas gracias por su tiempo y por su amabilidad. Y le estaremos consultando nuevamente ya más cercano al año escolar. Muchas gracias. Bien, siempre a sus órdenes. Gracias, doctora.